Hola, ¿qué tal? Espero que todo vaya bien. Mi nombre es Samuel Pinilla Hurtado y de nuevo estoy por acá para traerles otra gran historia de la publicidad del siglo XX. En este caso se trata del primer comercial de televisión pagado de la historia, realizado, producido por la marca de relojes Bulova en el año 1941. Pero primero vamos con algunos datos del contexto. Resulta que la marca fue fundada por Joseph Bulova, un inmigrante de Bohemia que abrió, digamos, una modesta joyería en Maiden Lane, en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, la cual comenzó a fabricar sus relojes en el año 1911 y que es certificada como la primera en haber lanzado al mercado un reloj electrónico de pulsera en el año 1950, el que es conocido como el Bulova Accutron. Pues bien, resulta que estos relojes de pulsera electrónicos fueron los que la NASA usó para sus vuelos espaciales en el periodo comprendido entre los años 1958 hasta 1969, cuando ya el hombre llega a la Luna. Y bien, esta es entonces la marca Relojes Bulova, la cual pauta el primer comercial de televisión pagado de la historia en el año 1941. Pero continuando con la historia, podemos mencionar que la cadena de televisión NBC ya había realizado unos comerciales de prueba en el año 1939 durante un juego de los Dodgers de Brooklyn. Pero estos comerciales eran simplemente de prueba, o sea, quiere decir que no eran pagados, porque en ese entonces la Comisión Federal de Comunicaciones no permitía que esto se pudiera hacer. Sin embargo, 2 años después, en mayo del año 1941, la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos ya comenzó a permitir que sí se podía empezar a transmitir este tipo de comerciales de televisión. De esta manera entonces, el 1 de julio del año 1941, a través de la estación WNBT Television de la cadena NBC, se emitió el primer comercial de televisión pagado de la historia, al comienzo de uno de los partidos de béisbol en Nueva York entre los Dodgers de Brooklyn y los Phillies de Filadelfia. Comercial que duró solamente 10 segundos y que le costó a la compañía un total de $9. De esos $9, $5 iban destinados a los cargos de la estación de televisión y los otros $4 fueron pago por el concepto de la creación del comercial que fue diseñado por la misma estación WNBT Television. En cuanto al comercial como tal, se puede decir que es bastante simple, pues al fin y al cabo es el primer comercial de televisión de la historia. Es un anuncio que es bastante sencillo porque tiene una imagen en blanco y negro, tiene un mapa de los Estados Unidos, sobre el mapa está como el panel de un reloj circular que muestra la hora, son las 8 en punto, y que además dice Bulova con el logotipo de la marca y dice Watch Time. Y hay además una locución que fue desarrollada por el locutor de radio del personal de la NBC llamado Ray Forrest, que en voz en off, o sea, él no se ve, simplemente se escucha. Él dice, Estados Unidos funciona con el tiempo de Bulova. Y es así como entonces, el 1 de julio del año 1941, se pauta el primer comercial de televisión pagado de la historia, el cual llegó apenas a 4,000 hogares, privilegiadas familias que en ese entonces tenían un televisor en su casa. Al principio estos comerciales se consideraron que eran experimentales porque en ese entonces las cuñas radiales y los anuncios de prensa y de revista eran los que dominaban el mercado publicitario. Pero ya con el paso del tiempo y especialmente ya en las décadas de los años 50 y 60, la televisión se convierte en el medio de comunicación más importante. Y por lo tanto los comerciales de televisión comienzan a tener ese efecto de posicionamiento en la mente de un consumidor, de recordar que una marca está en el mercado. Y además, al ser un medio audiovisual, pues es un medio que sirve mucho para la demostración de los productos.
cosa que no tiene ningún otro medio de comunicación, ni impreso ni auditivo. Tanto ha sido el apogeo de la televisión en la actualidad que, por ejemplo, podemos decir que hoy en día un comercial de 30 segundos en un evento como por ejemplo el Super Bowl puede valer más de 7 u 8 millones de dólares. Es increíble lo que la televisión ha logrado a través de la historia y el impacto visual, el impacto comercial que las marcas pueden lograr a través de esta estrategia publicitaria, que es la de diseñar campañas a través de audiovisuales. Bien, esto es entonces todo por hoy. Espero que esta historia les haya gustado, les haya agradado. Dejen algún tipo de comentario al respecto. ¿Qué opinan ustedes acerca de esta historia? Denle like además y compártanlo con aquellos que ustedes puedan considerar les puede gustar esta información. Nos vemos en otro próximo video. Un abrazo para todos. Chao.